Gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo está el pueblo de Dios en el día de hoy? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Bendito y alabado el Señor. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, si ustedes recordarán, hace unas semanas atrás yo les prediqué acerca de las profecías bíblicas, amén. Y hicimos una serie de estudios basados en eso. Y durante esa predicación, la predicación inicial, yo les dije que la ciencia ha avanzado a un nivel tan grande que el hombre pretende jugar el papel de Dios. Y la realidad es que la ciencia, la tecnología, el orgullo, la soberbia y la autosuficiencia han desplazado al Dios vivo y verdadero de la mente de muchos. Y esta es la gran realidad para todos aquellos que no conocen aún a Dios y que no conocen a Jesucristo, es decir, a los que no han aceptado al Señor como su Rey y Salvador. Amén. Pero con todos estos avances tecnológicos y científicos que existen, el hombre ha tratado de reemplazar o pretende jugar el papel de Dios, que es una cosa increíble. Pero por mucho que lo trate de hacer, la realidad es que el hombre nunca podrá reemplazar a Dios. El hombre nunca podrá hacer ni una décima parte o ni una décima cosa de lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha creado. Por mucho que trate, por mucho que avance la ciencia, el hombre no puede hacer nada sin la ayuda de Dios. Y el peligro que existe para todos aquellos que no conocen a Dios es que van a conducir una vida completamente en la oscuridad de su sabiduría. Fíjense bien lo que estoy diciendo, oscuridad de su sabiduría. Conducirán una vida corriendo de un lado para otro en busca de soluciones a preguntas y a cosas que en realidad solo pueden ser halladas. ¿Dónde? En Dios, porque es que solo Dios puede llenar ese vacío que existe en el hombre. ¿Por qué es que nosotros estamos aquí en el día de hoy? Nosotros estamos aquí en el día de hoy porque nosotros sabíamos que nos faltaba algo, amén. Teníamos un vacío que no podíamos llenar. Y aunque hayamos tratado todas las cosas habidas y por haber en el mundo, teníamos ese vacío, no sabíamos cómo llenarlo. ¿Y qué sucedió? Un día conocimos a Jesucristo. Un día conocimos la palabra de Dios. Un día nos entregamos a Él. Y ese vacío que una vez sentíamos fue completamente lleno. Hermanos, y esto es algo que solamente Dios puede hacer. Pero estas personas van a conducir unas vidas completamente desoladas, unas vidas vacíos. Porque como les dije, solo Dios puede llenar el corazón del hombre. Y este es el peligro para todo aquel que no conoce a Dios y que no ha aceptado a Jesucristo como su Rey y Salvador personal. Pero ahora debemos preguntarnos, ¿existe algún peligro para el cristiano? ¿Existe algún peligro para el cristiano? Y más importante aún, es ¿qué podemos hacer para evitar ese peligro? Porque, hermano, la respuesta a la pregunta es que sí. Existe un gran peligro para los cristianos. Pastor, ¿de qué peligro usted me está hablando? Bueno, vamos a pasar a la palabra de Dios en el día de hoy y vamos a Judas y vamos a leer Judas 1 del 17 al 23. Judas 1 del 17 al 23. Y este libro no es usado con mucha frecuencia en predicaciones. Judas, capítulo 1, del 17 al 23. Y vamos a descubrir qué peligro es el que existe para el cristiano y más importante aún de todo, es qué podemos evitar o qué podemos hacer para evitar caer en este peligro o que este peligro llegue a nosotros. Amén, ya tienen toda la palabra. Judas 1 del 17 al 23. Amén.
Y la palabra de Dios nos dice así: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hermanos, en los primeros 3 versículos que estamos explorando en el día de hoy encontramos la respuesta a nuestra primera pregunta. En los primeros 3 versículos encontramos que el peligro eminente para el cristiano, dice la palabra, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen al Espíritu. Sin duda alguna, todos aquí podemos ver claramente que estos versículos no están dirigidos a los que viven en el mundo. Escuchen bien. En muchas ocasiones los versículos están dirigidos a las personas que viven en el mundo. En este caso no están dirigidos a los que viven en el mundo o a los que se encuentran atrapados en las sectas y religiones. Estos versículos están completamente dirigidos ¿a quién? A los cristianos. Así que despierta que tienes a tu lado y oye, esto es directamente a la iglesia. Y a pesar de que estos versículos fueron escritos hace ya mucho tiempo atrás, la realidad es que estos versículos describen muy bien lo que está sucediendo en la iglesia de hoy. Y ustedes saben bien que cuando yo digo iglesia, yo no me estoy refiriendo a esta congregación o a una congregación en particular, sino a la iglesia, al cuerpo de Cristo, a todos los que se llaman cristianos. Amén. ¿Y qué está sucediendo en la iglesia de hoy? Lo que está sucediendo y ha sucedido a través del tiempo es que la iglesia ha sido infiltrada por líderes malvados que solo buscan satisfacer sus deseos y manipular a las masas. Amén. Y es por eso que hoy en día no es fuera de lo común ver como congregaciones que una vez seguían una verdadera doctrina, ahora se han apartado para seguir doctrinas de hombres. Y creo que es por esa misma razón que en Lucas 18:8 el Señor dijo: pero cuando venga el Hijo del Hombre, escuchen bien, ¿hallará fe en la tierra? Hermanos, la triste realidad es que los falsos líderes y maestros no son los únicos completamente culpables de apartar a tantos de la presencia de Dios. Escuchen bien, los líderes y los falsos maestros son responsables, pero solo hasta cierto punto. ¿Por qué? Digo esto porque la decisión final de aceptar lo que se escucha, enseña y o predica descansa en nosotros, descansa en la persona, en el individuo. Así que despierta que tienes a tu lado, tú eres el único responsable de la conclusión. Lo que ha sucedido y continúa sucediendo en la vida de muchos, hermanos, es que han cambiado la doctrina por la conveniencia y la verdad de Dios por las teorías y filosofías del hombre. Y digo esto porque no es fuera de lo común escuchar y ver como muchos abandonan el lugar donde han recibido y continúan recibiendo bendiciones de Dios para asistir a otros lugares donde no se predica la palabra de Dios, sino que se predican mensajes para agradar el oído, para entretener a las personas y para saquearle los bolsillos. En otras palabras, prefieren ir a lugares donde se ha cambiado la gracia por la ley. Escuchen bien.
el arrepentimiento por el buen comportamiento y las bendiciones por la prosperidad. Y como ya he dicho en numerosas ocasiones, la prosperidad es mucho más que el dinero. Para el Señor, la prosperidad es mucho más que el dinero. ¿Y por qué sucede? Bueno, esto sucede no porque el pastor predica de lo más lindo o porque me queda más cerca de la casa, no porque esa iglesia me queda más cerca de la casa, no porque en esa iglesia hay servicio lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. No, porque en esa iglesia hay esta actividad para los niños, hay esta actividad para los jóvenes y esta actividad para esto. Prefieren estar entretenidos, prefieren estar en un lugar donde no se predica la palabra de Dios, porque es para estar entretenidos por conveniencia y demás. Entretenidos, hermanos, entretenidos. Porque todo aquel que no sigue la verdad de Dios, escucha bien, no te vista que no vas. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué que tantas personas se permiten ser engañadas? ¿Por qué tantas personas hacen estas cosas? Hermanos, la respuesta es fácil. Esto es algo que sucede porque muy pocos quieren escuchar la verdad de Dios. Muy pocos están dispuestos a escuchar y aceptar. Escuchen bien, porque no solamente basta con escuchar. Muy pocos están dispuestos a escuchar y aceptar lo que encontramos en Mateo 7:21, que nos dice así: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muy pocos están dispuestos a escuchar y aceptar lo que encontramos en Hebreos 12:14, que nos dice así: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Muy pocos están dispuestos a escuchar y aceptar lo que encontramos en 2 de Timoteo 2:19, que nos dice así: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Las personas no quieren oír esto. Las personas lo que quieren oír es: no te preocupes que todo está bien. No, si tú te portas bien no tienes problema. Eso es lo que quieren oír. Eso es lo que quieren oír. Hermano, la realidad del caso es que si las cosas continúan como van, el número de cristianos será bien poco cuando regrese el Señor. Y digo esto porque para ser visto por Dios como un cristiano fiel, tenemos que hacer mucho más que proclamar su nombre. Es bien fácil decir: no, yo soy cristiano. Dile a que tienes al lado: yo soy cristiano. El que tiene atrás una central, oye, yo soy cristiano. Así es bien fácil, ¿verdad? Pero no basta con solamente decir yo soy cristiano, hermano. Si somos cristianos tenemos que ser hacedores de la palabra y no simplemente oidores de ella. Pero la gente no quiere escuchar esto. Así que despierte que tiene esto. Oye, el pastor dice que hay que ser hacedores de la palabra. Pero ahora acaban de decir algo más, porque no soy yo el que lo dice. Es el Señor en su palabra que dice: tenemos que ser hacedores de su palabra. Para ser agradables y aceptados por Dios, tenemos que perseverar en conducir una vida en santidad y sometida a la voluntad de Dios. Así que el peligro para el cristiano son las falsas doctrinas y enseñanzas. El peligro para el cristiano es cambiar la bendición por la conveniencia. ¿Qué podemos hacer para evitar este peligro? Continuando con nuestro estudio, leemos: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu, conservaos, dile que tienes al lado, conservaos, en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y las palabras claves aquí son: edificaos sobre vuestra santísima fe.
En otras palabras, no podemos aceptar todo lo que escuchamos, sino que tenemos que comprobarlo con la palabra de Dios. Como les dije hace un breve instante, los falsos líderes y maestros son responsables de desviar, apartar a muchos de la verdad de Dios, pero la decisión final descansa en nosotros. La decisión final descansa en la persona. Hermanos, la salvación es individual. ¿Están entendiendo bien? Descansa en ti. Descansa en mí. La decisión final. Y lamentablemente existen muchos en la iglesia de hoy, hermanos, que no llegan a entender este concepto. No. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Lo digo porque hay muchas personas en la iglesia de hoy que se han convertido en haraganes. Haraganes. En otras palabras, cristianos que escuchan con descuido y negligencia. La mayoría del pueblo de Dios acepta lo que se predica y se enseña solamente porque el predicador es alguien de renombre o porque es alguien quien habla con palabras elocuentes y suaves y bonitas. Y mientras están mirando las manos, lo que está sucediendo es como los trucos de magia que te distraen con una mano y lo que hacen con la otra. Esto mismo está sucediendo en la iglesia. Así que despierta, que tienes la de hoy, hay peligro. Escúchame bien, iglesia. Escúchenme bien, iglesia. Si al reflexionar en estas cosas encuentras que este es tu caso, entonces escucha lo que dice la palabra de Dios, como encontramos en Proverbios 13:4, que nos dice así: el alma del perezoso desea y nada alcanza. Escuchen bien. Mas el alma de los diligentes será prosperada. Y aquí no se está hablando de dinero. El mayor deseo de toda persona que profese ser cristiano debe y tiene que ser alcanzar y permanecer en la presencia de Dios. Pero como el Señor nos dice en Mateo 7:14, estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que las hallan. El alma del haragán o perezoso desea alcanzar la presencia de Dios, pero en la mayoría de los casos no alcanzan nada porque son fácilmente desviados de la verdad de Dios. Son desviados por las teorías y las filosofías del hombre, porque no están dispuestos, hermanos, ¿saben qué? A consultar la palabra de Dios. ¿Por qué digo esto? Lo digo, hermanos, porque la triste realidad de todo es que la mayoría de los cristianos abren su Biblia solamente una vez a la semana, cuando llegan a la iglesia. Y esto es si no se les queda. Si no se les queda en la casa, vamos en camino de buena... ¡Ay, se me quedó la Biblia! ¿Ustedes se imaginan eso? Y es debido a esto exactamente que a través del tiempo han existido y existen aún tantos falsos maestros y ministros. Así que si genuinamente deseamos permanecer en la presencia de Dios, tenemos que edificar nuestra fe, pero no en lo que diga un hombre, por muy elocuente y por muy bonito que hable. No en lo que diga un hombre, sino en lo que diga la palabra de Dios. En 2 de Timoteo 3:16 encontramos que el apóstol nos dice esto: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y es de aquí donde nosotros tenemos que edificar nuestra fe. ¿En qué? En la palabra de Dios. ¿Y por qué es tan esencial esto? Hermanos, esto es tan esencial porque la verdad de Dios nos revela lo que es de Él
y lo que es del enemigo. Si no consultamos la palabra de Dios, no vamos a saber la diferencia. Fíjense como dice Mateo 16 del 25 al 26. Dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por mi causa la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Pastor, esto me suena un poquitico fuera de lugar, pero ¿qué quiere decir esto? Hermanos, para entender bien lo que el Señor nos está diciendo en esto, tenemos que reflexionar brevemente en la definición de la palabra vida. Amén. Vida. Y la definición de la palabra vida es A. Modo de vivir en lo tocante a la fortuna o desgracia de una persona o a las comodidades o incomodidades con que vive. B. Modo de vivir en orden a la profesión, empleo, oficio o otra ocupación. C. Conducta o método de vivir con la relación a las acciones de los seres racionales. Así que usando esta definición, creo que todos aquí estaremos de acuerdo cuando digo que lo que el Señor nos está diciendo claramente es que cuando queremos conservar nuestra vida social, escuchen bien, cuando queremos conservar nuestra vida social, es decir, conservar nuestras amistades, familiares, conocidos y demás, se convierte más importante que seguir lo que la palabra de Dios nos enseña, entonces no obtendremos beneficio alguno. Como he dicho en numerosas ocasiones, hermanos, nuestras acciones hablan más que nuestras palabras. Y si después que tú sales de esas puertas, no actúas como lo que eres, un cristiano, una persona que sigue la palabra de Dios, de nada te vale. Si quieres vivir en el mundo y con Dios a la misma vez, oye, no se puede servir a dos amos a la misma vez. O estás con Dios o no estás con Dios. Y esto es lo que el Señor nos está diciendo. Nuestra vida tiene que reflejar a Cristo en todo momento. ¿Y saben qué? Cuando nuestra vida refleja a Cristo, cuando nosotros nos apartamos del mundo y escogemos seguir lo que la palabra de Dios nos enseña, vamos a perder nuestra vida. Porque vamos a perder amistades, vamos a perder familiares, vamos a perder tantas cosas. ¿Por qué? Porque ya apestamos. No es religioso, el aleluya, el cristianito. Y tantas otras cosas que nos dicen, y nombretes y cosas que nos ponen. ¿Pero qué? ¿A quién tratamos de agradar nosotros? ¿Al hombre? ¿O a Dios? Yo no sé ustedes. Pero yo elijo agradar a Dios. Ahora pregunto. Vamos a hablar de todos estos lugares donde se ha cambiado la verdadera doctrina. Pregunto. ¿Predicó Jesucristo o alguno de los apóstoles la prosperidad o riquezas como bendición? Hermano, yo creo que la respuesta a esto queda extremadamente clara en las palabras del Señor, en Mateo 6, del 19 al 20, que nos dice así. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Vamos a preguntarnos, ¿predicó Jesucristo a alguno de los apóstoles que la ley es superior a la gracia de Dios? Porque estos hay lugares donde son legalistas, nosotros somos legalistas. ¿Predicó Jesucristo esto o alguno de sus apóstoles? Creo que la respuesta a esta pregunta queda bien clara en Gálatas 3, del 24 al 25, que nos dice así. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo.
Y algunos me están diciendo y me están mirando, ayu. Bueno, esta palabra es una traducción de la palabra griega paidágogas. Paidágogas, que se define como un tutor, ejemplo, un guardián y guía de niños. Así que cuando se está hablando de ayo, aquí se está hablando de ¿qué? De una guía. La ley fue la que nos guió hacia Jesucristo, pero una vez llegado Jesucristo, no estamos bajo la ley, sino que vivimos bajo la gracia. Pregunto, ¿predicó Jesucristo a alguno de los apóstoles que la ley es superior a la gracia de Dios? Absolutamente no. Pregunto, ¿predicó Jesucristo a alguno de los apóstoles que el buen comportamiento reemplaza el arrepentimiento? Porque esta palabra no se escucha en muchas congregaciones. Arrepentimiento, no te preocupes, pórtate bien que no tienes problema. ¿Predicó Jesucristo a alguno de los apóstoles que el buen comportamiento reemplaza el arrepentimiento? Creo que la respuesta a esta pregunta queda bien clara en Mateo 4:17. Cuando él dijo, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, escúchenme lo que decía, dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que si donde te encuentras se predica prosperidad por bendición y se exalta la ley por encima de la gracia y se enseña que el buen comportamiento sin arrepentimiento te conducirá a la presencia de Dios, estás en un lugar donde no se predica la palabra de Dios. No se predica el evangelio de Jesucristo. Así que escucha bien lo que nos dice la palabra. En Gálatas 1:9. Dice, como antes hemos dicho, también ahora repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Si lo que tú estás escuchando no concuerda con la palabra de Dios, no camines. ¡Corre de ese lugar! Con esto voy a concluir. Vamos a regresar a la pregunta inicial. ¿Existe algún peligro para el cristiano? El peligro que todo cristiano corre es ser seducido y o convencido por los falsos maestros. El peligro de que todo cristiano corre es ser convencido y seducido por filosofías y teorías que buscan reemplazar la verdad de Dios. ¿Qué tenemos que hacer para evitar esto? Lo que tenemos que hacer es edificar y fortalecer nuestra fe estrictamente basado en la palabra de Dios. No podemos aceptar todo lo que escuchamos como la verdad. Tenemos que comprobarlo a la luz de la palabra de Dios. No podemos aceptar todo lo que escuchamos como la verdad. Pero existe algo más que como cristianos fieles tenemos que hacer. En los versículos que estamos estudiando en el día de hoy leemos, a algunos que dudan, convencerlos. A otros, salvar, arrebatándolos. Dile que tienes al lado, arrebatándolos. Fíjense bien, del fuego. Y de otros, tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Como cristianos fieles, hermanos, tenemos que declarar el verdadero evangelio de Jesucristo. Tenemos que convencer a aquellos que nos rodean de la verdad de Dios. Existe un gran número de personas en este mundo que han sido confundidas, seducidas y convencidas por las falsas enseñanzas. Yo sé que por lo menos aquí
todos aquí conocemos por lo menos una persona que se ha apartado, que se encuentra en lugares donde dice, pero ¿cómo tú puedes creer eso? Yo sé que por lo menos conocemos a una. ¿Y saben lo que la palabra de Dios nos dice que hagamos? Hermanos, como fieles cristianos, nuestra responsabilidad es a algunos que dudan, convencerlos. Existe un gran número de personas apoyando congregaciones y ministerios donde no se predica la palabra de Dios. No se predica la palabra de Dios. Ya es una cosa que es tan diluida, tan aguada, que tú dices, ¿pero qué? ¿Cómo puede ser que estén predicando esto? Pero la palabra nos dice, a otros salvar, arrebatándolos del fuego. Pastor, pero ¿cómo yo puedo arrebatar a alguien del fuego? Fácil. Y lo he estado diciendo durante toda esta predicación, por los últimos 25 minutos. Lo hacemos con la palabra de Dios. Tú no vas a convencer a nadie. Porque tú no vas a convencer a nadie. Igual que yo no puedo convencer a nadie. Sin embargo, cuando vienen a hablarme de las cosas, yo saco mi Biblia y digo, enséñame dónde está. No, porque tú dices que es así. Bueno, enséñame dónde está. Pero hermano, para poder hacer eso, hay que abrir la Biblia más de una vez a la semana. ¿Podemos rescatar a todos? Lamentablemente no. No. Y es por eso que la palabra nos dice, y de otros tener misericordia con temor. Es una lástima, hermano, es una lástima ver cómo existen tantos que creyendo estar bien con Dios, están mal. Que creyendo estar en la presencia del Señor, no están más lejos porque no se puede estar más lejos. Es una lástima ver cómo tantos se han desviado de la verdad de Dios. Pero ¿saben qué da más lástima todavía? ¿Qué da más lástima todavía? Ver cómo existen tantos que conociendo la verdad de Dios no están dispuestos a enfrentarse al enemigo. ¿Están entendiendo, iglesia? Pongámonos de pie.